El nuevo tablero mundial parece una fragmentación multipolar, donde las multinacionales tecnológicas parecen tener cada día más poder. ¿Y cómo se enfrenta a esto la academia, la universidad? ¿Cómo formamos profesionales que estén adelantados a estos retos, preparados para los nuevos retos? ¿Cómo Venezuela se prepara para los nuevos retos y la actualización tecnológica, profesional y del currículum universitario? Bueno, sobre esto vamos a conversar con el investigador, escritor y profesor universitario Fernando Espíritu. Acompáñenos. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado venir a conversar con nosotros de tantos temas tan importantes para la academia y para la universidad. Gracias, María Eugenia, muy amable. Y muchísimas gracias por los libros que nos trajiste para nuestra biblioteca. Y en particular, la creación del conocimiento en ciencias sociales. Bueno, ese es el tema que, en parte, porque es mucho más amplio, me gustaría abordar contigo. La universidad, claro, la academia tiene enormes retos, el país tiene enormes retos. ¿Cómo formar profesionales, capacitar profesionales que tengan herramientas prácticas y teóricas, ambas? Así es. Que los haga profesionales idóneos para el tiempo que nos ha tocado vivir y para que entiendan la geopolítica, el nuevo tablero mundial, la importancia de la tecnología, los retos de la tecnología. Bueno, son muchos los retos de la academia en este momento. Fíjate, yo siempre empiezo, hay una anécdota cuando uno se pone a discutir todas estas cosas, que es el trabajo de uno en la universidad, y a propósito de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, etc. Yo estaba recordando una vieja imagen de un escritor inglés que se llama H.G. Wells, ¿no? El que hace muchos años escribió una novela, y él intentó, se preguntó cómo sería el hombre del futuro, ¿no? Dentro de muchos, muchos años. Entonces, una de las imágenes que él creó era un individuo muy raquítico, muy flaco, sin un músculo prácticamente en el cuerpo y de un cerebro muy grande. Entonces, lo que él quería decir, bueno, que era un individuo que se había deshecho del esfuerzo físico y que requería un cerebro grande y unos ojos grandes para estar al día, crear conocimiento, etc. Y precisamente ahora con esta revolución de la inteligencia artificial, yo estoy pensando lo contrario, ¿no? Que el riesgo, de acuerdo a lo que dicen, es que nos vamos a quedar sin músculo y el cerebro va a estar muy pequeño. Entonces, claro, para los que estamos en el negocio de la educación superior, etc., esto plantea serios problemas. ¿Cuáles retos? Por ejemplo, si la inteligencia artificial cumple lo que promete, es decir, crear una verdadera inteligencia, bueno, eso nos plantea entonces para qué quedamos los profesores, para qué queda la universidad. Y lo básico es entonces cuáles son las nuevas habilidades y competencias que dentro del salón de clase se le va a promover o se va a estimular en los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran discusión que tenemos hoy en día, o sea, cómo incorporar esas nuevas herramientas tecnológicas, esas maravillas tecnológicas, precisamente en la forma de crear conocimiento y sobre todo impartir conocimiento en nuestras instituciones. ¿Y se está dando esa discusión en Venezuela? La discusión se está dando porque es inevitable. Cuando uno llega yo, por ejemplo, yo dije, ChatGPT me va a afectar dentro de varios años. Y cuando llegué al salón de clases, en menos de medio, me vi obligado a cambiar, por ejemplo, la forma de evaluación. Claro, Gemini y todo. Claro, pues, yo insistía mucho en, bueno, redacción, investigación, y ahora resulta que estas herramientas se ocupan de todo eso. Y yo tuve que volver al lápiz y papel, pues, examen de desarrollo, sí, básicamente de desarrollo. Los suecos acaban de volver a traer el papel y el lápiz. Porque dice que te desarrolla unas habilidades en el cerebro muy diferentes a cuando estás en la computadora permanentemente. Así es, porque la inteligencia artificial se supone que puede afectar las habilidades cognitivas. Entonces ya no puedes disfrutar de una buena novela, sino simplemente le Entonces, no es que sea por diseño que estemos pensando en esta vez, que la necesidad nos obliga a repensar todo el modelo pedagógico y sobre todo a las nuevas competencias que hay que desarrollar para que el estudiante, bueno, saque provecho de la educación y el país, los países, etcétera, saquen provecho de la educación. El pensamiento crítico. Exactamente. Entonces, bueno, sobre esto no hay mucho consenso, pero la discusión es muy viva y muy interesante. Entonces, bueno, el pensamiento crítico es una de ellas.
el disfrute de la estética, a volver a leer libros, etc. Y otra gran cantidad de competencias que son fundamentales, trabajar en equipo, tal vez hablar un poco de idioma, volver a la filosofía, que digamos como la madre de todos los conocimientos, y tratar de desarrollar en los estudiantes ese tipo de competencias. O sea, yo pienso que no hay que volver a la regulación, prohibir que se prohíba la inteligencia artificial, así como en algunos países están prohibiendo las redes sociales para menores de 16 años. Yo no creo que ese sea el camino para acá, hay que abrazar eso, pero precisamente la discusión es, bueno, si abrazamos la inteligencia artificial, cuáles son las nuevas habilidades que en el salón de clase debemos desarrollar para que los estudiantes salgan a la calle y tengan lo que llamamos externalidades positivas, es decir, que trabajen, que agreguen valor al país, etcétera. Creo que etcétera. eso se va dando en la medida que tú vas viendo cómo desarrollan esas habilidades o competencias los estudiantes y cómo tú te puedes hacer útil para guiarlos. Claro. Tiene algo de diseño, es decir, uno no puede llegar al salón de clase y dar cualquier cosa. No. Las universidades tienen que, preparar los programas. Cómo desarrollamos esas nuevas habilidades, lo que tú llamas pensamiento crítico, Claro. Es vital. Aquí en el canal yo les digo que usen las herramientas porque tienen que usarlas. Así es. Pero el resultado siempre es muy plano y uno se da cuenta. Así es. Entonces, cuando me dan algún guión, un preguión o algo, yo les digo, les falta corazón. Claro. O sea, intervengan ustedes. Así es. O sea, no abandonen el algoritmo, no. Utilicen como herramienta, pero agreguen de su parte. Claro. Bueno, y en eso estamos, porque el riesgo es, dicen los expertos, que las habilidades cognitivas de los estudiantes, el pensar críticamente, el desarrollar habilidades estéticas, crear obras de arte, comunicarse visualmente, etcétera, etcétera, eso se puede atrofiar. O sea que podemos terminar dentro de muchos años con un individuo muy flaquito, pero no con el cerebro grande, el cerebro pequeño. ¿No? Tiene que haber también una vuelta a las humanidades. Yo pienso, tenemos que volver a las humanidades, porque las humanidades ayudan, por ejemplo, la parte estética te da placer cuando tú lees una buena novela, pero también, fortalece las habilidades analíticas. Y la autoestima, y la comprobado. Etcétera. Eso está comprobado, que el conocimiento te fortalece la autoestima, el arte te fortalece. Así es. Yo en la Católica siempre digo, bueno, ustedes pasan por la escuela de filosofía y de letras, a veces la ven de lejos, y prepárense porque esas escuelas se van a volver cada día más importantes. Yo tengo por principio gente de humanidades en el canal, es decir, hay periodistas, pero generalmente tengo más historiadores, filósofos, otro tipo de profesionales que complementan las habilidades investigativas de un periodista que las puede tener perfectamente cualquier otro científico social. En ese contexto, la universidad y los profesores, en general la academia, ¿qué habilidades tienen que contribuir a desarrollar tanto para los estudiantes como para los propios profesores? Mira, esa es una discusión que estamos dando y que, como te decía hace un momento, se construye sobre la marcha. Es decir, no hay una lista definitiva de cómo debemos proceder ante estos cambios tan grandes que se están presentando. Sin embargo, hay cosas claras. Tú dijiste hace un momento hablar del pensamiento crítico. Fundamental. Pensamiento crítico depende, la capacidad analítica, por ejemplo, de los estudiantes. Hay que leer, hay que entender los problemas, hay que tomar críticamente la información. Y otra serie de habilidades, como por ejemplo trabajar en equipo. Yo siempre le digo a los estudiantes que trabajar en equipo es una habilidad básica en el mercado laboral, por ejemplo. Nadie trabaja solo, nadie trabaja aislado. Así sea el trabajo más intelectual del mundo, siempre hay que trabajar en equipo. Entonces, estas habilidades son fundamentales en un momento en que el algoritmo te puede sustituir en una gran cantidad, por ejemplo, la parte numérica, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es como una carrera donde el algoritmo y el avance tecnológico avanza por un lado y el estudiante debería seguir también siguiéndole el paso o adelantando. Y al profesor. Y el profesor, básicamente el profesor. Para ayudarlo a desarrollar competencias nuevas, pero también un poco para orientarlo en la búsqueda de las humanidades de nuevo. Así es. Por supuesto, yo te decía hace un momento, la idea de la universidad no es un coto cerrado. La universidad es un centro, básicamente un espacio de discusión. Sí. ¿Discusión para qué? Bueno, para que nuestros jóvenes vayan, incorporen conocimiento y después salgan a ser una mejor sociedad. Una mejor sociedad, ok. Pero eso es el gran reto que tiene Venezuela. Claro. Construir una mejor sociedad. Claro. Y en esos retos está cómo traer de vuelta el personal que hoy en día es necesario, indispensable, el talento que se nos ha ido mientras formamos el recurso humano. Así es.
ese es otro reto de la universidad, importantísimo, y del país, la formación de talento o la recuperación del talento que se nos fue, pero con las habilidades de este momento. Así es. Que es cómo entender el tablero mundial. Claro. Bueno, nosotros la peor tragedia que hemos tenido en este país en los últimos años es la fuga del talento humano. Nosotros hemos perdido casi el 10% de la población, gente joven, gente en edad de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos traemos esa gente? Bueno, es un tema económico, es un tema político, es muy, muy complejo. Pero yo pienso que el hecho de que tengamos mucha gente afuera tampoco es algo malo en sí mismo. O sea, perdón, de lo malo se pueden sacar cosas buenas. Si la emigración fuera la muerte de los países, bueno, países como Irlanda, El Salvador, Italia, Alemania en su época, pues serían hoy estados fallidos. El mundo siempre ha estado lleno de migraciones. Esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es de migraciones, que nos tocó a nosotros y no estábamos acostumbrados y es un país muy joven, eso es otra cosa. Así es. Pero claro, hoy la globalización, por ejemplo, implica que hay maneras de aprovechar ese recurso humano, aún si está afuera. Entonces, por ejemplo, las ideas que esos venezolanos están afuera pueden venir perfectamente aquí. Las conexiones con otras universidades. Las conexiones, no solamente es el tema de las remesas, sino también es el tema de las ideas, básicamente. Sí. Entonces, bueno, yo pienso que de la tragedia algo malo tiene que salir y eso podría ser. O sea, no necesariamente todo es malo. Por supuesto, el reto es, como dices tú, reponer ese recurso humano aquí adentro. Y eso es complicado porque, por ejemplo, el tema de la competencia internacional en los mercados hace que si nosotros queremos diversificar nuestra economía, queremos volvernos un país exportador, bueno, vamos a tener que desarrollar productos que tengan mucha incorporación de tecnología. ¿Por qué? Por razones de costo. Entonces, no podemos seguir haciendo lo que seguimos haciendo si nosotros exportamos lo que sea, metalmecánica, nuestro nicho en donde nos encontremos, tienen que ser muy, muy bajos y la disminución de los costos depende de la incorporación de tecnología. De actualizar. Por lo tanto, nosotros tenemos que meternos en esa carrera sí o sí. Seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo nos condena a la pobreza progresiva a lo largo del tiempo. Entonces, eso para nuestras universidades es el principal reto. ¿Qué impartimos en las clases? Por eso te decía, incluso antes de que empezáramos la conversación ante las cámaras, que a mí me preocupaba mucho que las competencias solo fueran teóricos y no prácticas, porque una cosa es impartir conocimiento teórico, que es fundamental, claro, pero tú le tienes que dar unas herramientas de análisis, un conocimiento práctico al estudiante en todas las disciplinas, sobre todo para entender este momento en el mundo. Claro. Mira, los países más innovadores, que crecen más, tienen una cosa que se llama Sistema Nacional de Innovación. Yo lo llamo Sistema Productivo de Innovación, etcétera. Pero básicamente es una alianza entre el gobierno, entre las universidades, entre las empresas, los sindicatos. Entonces, la mejor manera, entonces, el caso alemán es interesante, porque los muchachos en Alemania reciben preparación en los institutos, en las universidades, después van a trabajar en las empresas. Nosotros necesitamos algo así, porque ahí sí estamos raspados totalmente en el caso de Venezuela. No hay una integración entre la universidad y la empresa y, por supuesto, el gobierno. Pero veo que en los últimos años, o muy recientemente, es verdad lo que tú dices, hay un intento de la universidad en aproximarse a la empresa privada, tanto de las universidades privadas como de las universidades públicas, para que capten ese personal, incluso mientras están estudiando, y así ellos desarrollen las competencias que hablábamos, teórico-prácticas, lo cual me parece fundamental. Quizás se ha dado de una manera forzada por esa escasez de talento o de recurso humano que emigró. Claro. No, sí, y de hecho, tienes razón, se está haciendo, lo hace la Católica, lo hace la Universidad Metropolitana. Lo he visto en la Universidad Central también. Hay un esfuerzo por conectar, llamamos en la Católica conectar, es decir, conectar transferencia de conocimiento, que haya conocimiento de aquí a la empresa y de la empresa a la universidad. Y no solo se debe aplicar en la educación superior universitaria, la educación técnica es fundamental para estas tareas de reconstrucción que vamos a tener en el futuro. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, hay que ubicar a la universidad en el centro de este proceso de recuperación que viene. Y eso pasa necesariamente por las asociaciones y las alianzas con las empresas y con el gobierno. Totalmente. En este momento que nos toca vivir como país, pero sobre todo en el mundo, donde hemos pasado años como espectadores desde este lado del mundo de una guerra
larga que ha sido la de Ucrania y Rusia, y a la que se ha sumado un nuevo conflicto bélico que es el de Irán, con unas consecuencias que yo particularmente considero que la gente todavía no ha visto la dimensión del conflicto y lo que eso va a implicar para nosotros económicamente. Por eso yo siempre suelo hablar en este nuevo tablero mundial, de la geoeconomía. Así es. ¿Cómo lo ves tú ese impacto? Bueno, muy preocupante. ¿Por qué? Porque ese orden liberal que se estableció en 1945 está haciendo agua por todas partes. Sí. Entonces, digamos, el riesgo de un caos en las relaciones internacionales es muy, muy grande. Y precisamente los periodos de prosperidad que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial se han debido a que han sido la razón de que hay instituciones, hay reglas, hay ciertos parámetros que los países respetan. Hay democracia liberal con elecciones. Y cuando uno hace el checklist de todas estas cosas, en este momento todo eso está fallando. Hay ¿no? una fragmentación. Así. Algunos dicen, bueno, puede ser una transición hacia una cosa mejor. A un nuevo orden. Un nuevo orden, pero a mí me da mucho miedo ese nuevo orden. ¿Okay? Ese nuevo orden van a ser del caos. Exactamente. Y además... Porque lo estamos viendo. Claro, y si ese orden se extrapola a partir de lo que estamos viendo hoy, bueno, no me gusta para nada. ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, democracia, populismos autoritarios de izquierda y de derecha, y respeto a la soberanía, el comercio internacional está sufriendo, etcétera, etcétera. O sea, hay que ver lo que significan los aranceles por una parte y un petróleo a $100 o más de $100 para las economías internacionales. Justamente esta mañana, antes de que llegaras, estaba viendo algunas de las noticias y se hablaba cómo serían los efectos de la geoeconomía en el mundo, que la gente no los ve, cómo la Agencia Internacional de la Energía alerta que se han perdido más de 13 millones de barriles de petróleo al día desde que inició la guerra de Irán y que parece que no se le ve el final. Así es. Entonces, eso nos va a afectar a nosotros también, a toda la región. Sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, eso es volver al proteccionismo. ¿Y qué significa el proteccionismo? Bueno, el proteccionismo significa artículos y bienes y servicios de mala calidad y mayor precio. Implica que la tecnología, de esta que estamos hablando hace unos minutos, va a ser utilizada como un arma política, es decir, no al servicio de todos los pueblos, no al servicio del comercio, sino al servicio del poder. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Es que el poder de hoy en día, más que poder político, es el poder de las grandes tecnológicas. Sin lugar a duda, eso es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque implica, para empezar, la concentración del conocimiento y del poder, y por la otra parte, la concentración del conocimiento, básicamente. Y con un impacto muy grave en uno de los problemas más serios que yo veo en el escenario internacional, que es la desigualdad. Totalmente. La desigualdad socioeconómica es un hecho. Los países democráticos, liberales, capitalistas más poderosos son profundamente desiguales. Y esto es como añadir gasolina al fuego. Es decir, tenemos países donde hay mucha desigualdad y ahora viene una herramienta que es potencialmente muy desigualitaria. Es decir, especialmente por lo que tú dices, la concentración del poder en del poder económico y político en unas pocas empresas. Eso es muy preocupante. Claro, esto conecta con lo que estábamos diciendo antes de la importancia de revisar la educación, sobre todo universitaria, para poder conectar con lo que está pasando en el mundo y preparar, tener egresados profesionales capaces de afrontar teórico y práctica el mundo. Así es. Fíjate, los países más prósperos, más innovadores, son países tremendamente democráticos. Sí. Tú puedes tener dictaduras muy productivas. Lo fue la Unión Soviética en su época. En su momento, sí. Sin embargo, innovadoras, capaces de generar tecnologías que cambien la vida de la gente, solo son posibles en un medio de libertad. ¿Por qué? Porque la gente tiene la capacidad de nutrirse porque la información circula, porque la gente fracasa y se recupera. Para una democracia sólida se necesita un país estable. Sin lugar a dudas, donde circule la información, claro, donde haya libertad para producir. Entonces, claro, si queremos crear condiciones que fomenten el crecimiento de verdad y que generen productos y servicios que cambien la vida de la gente, la libertad es muy importante. Yo sí creo que hay una conexión entre la libertad y la prosperidad. Sí, yo también. Es posible que haya dictaduras o gobiernos autoritarios que sean muy productivos. Lo hizo el señor Stalin, ¿no? Pero no que cambien... Por un tiempo. Por un tiempo. Pero no que cambien la vida de la gente y que nos dé cambios positivos en el bienestar de la gente
Porque de a la pie. vida de una sociedad comienza por el cambio del individuo. Sí, sin Y el lugar a cambio dudas. del individuo comienza por apropiarse Así del es. conocimiento que le va a dar la libertad. En pocas palabras. Básicamente. Excelente resumen. Se cumplen 200 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Sí. Una de las cosas que a mí me impresiona de ese libro es que él habla del derecho de cada ciudadano a mejorar su condición. Claro, O sea, ahí no metes al apropiarse. soberano. Tú te Claro, tienes que apropiar de tu así propio es. destino. Ahí en esa frase no está el soberano, no está el oro, no está la plata, está el ciudadano de hombre de a pie que tiene el derecho a mejorar su propia condición económica. En la situación que tenemos actualmente, tras varios meses de un hecho inédito, que ya lo hablamos en otra conversación con unos colegas, pues Venezuela parece que en este momento tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad no solo de reconectar con el mundo desarrollado, sino también de, y lo más importante, de institucionalizarnos de nuevo. Pero en ese contexto, la guerra también parece favorecernos, lamentablemente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ves tú el contexto de la guerra en Irán con relación al petróleo, al gas y a los minerales de Venezuela? Porque Claro. lo que puede ser bueno en un momento dado también nos pone en una situación de debilidad y de fragilidad, porque los intereses del mundo pues voltean hacia nosotros. Claro, así es. Mira, yo lo que diría es que estamos, digamos, en algunos sectores pensando que vamos a volver a las épocas de la bonanza, etc. Y eso es literalmente imposible. Porque ha habido una expectativa muy grande Muy de la grande. gente. Así es. Fíjate, el dólar, bueno, se mantiene, sube, baja, pero sigue para arriba. Sí. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema de esto? Que no importa cuántos dólares entren, este país tiene muchos problemas y el petróleo ya no puede volver al rescate. Si nosotros queremos prosperidad en los próximos años sostenida, hay que diversificar la economía. Yo no estoy diciendo que el petróleo no sea la base para relanzarlo. Puede ser la palanca. La palanca. Sí, que así nos es. empuje. Digamos, con las advertencias de Ular Pietri hace muchísimos años, ¿no? Que hay que utilizar activos productivos, etc. Pero más aún, digamos, el dinero, la prosperidad solo será posible si depende del ser humano, del venezolano común y corriente, y sobre todo, y volvemos al tema de la educación. Sí. O sea, por donde uno se meta. Por eso empezamos vamos siendo tú internacionalista, no podía, pero teniendo además esos libros publicados, no podía dejar de comenzar esta conversación por el tema educativo, Así es, porque así es. yo siempre he dicho que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación. Así es. El verdadero, el futuro próspero, estable. Claro. Hay que recordar, por donde uno se meta siempre terminas en el tema de la educación. Claro. Y todas estas maravillas tecnológicas que estamos viendo en los últimos años dependen básicamente del ser humano, de lo que llaman capital humano o capital social. Es verdad, hay electricidad, hay tierras raras, hay petróleo, etc. Hay gas. Exactamente, que soportan. Hay luz los 365 días del año y unas costas enormes. Somos un país muy bendecido en muchos sentidos. Definitivamente, posición geográfica y para usted de contar. Pero en términos generales, lo que demanda la economía internacional es capital humano. O sea, son bienes y servicios, por ejemplo, que dependerán de la preparación que tengan nuestros jóvenes que cuando se incorporen al mercado de trabajo. ¿Está la academia y la universidad lista para ese momento? Bueno, es la pelea. Eso es lo que estamos. Todo lo que estamos en este negocio, entre comillas, es de lo que hablamos, ¿no? El cambio de los currículum, qué se debe dar, el tema de las competencias que hay que desarrollar en el salón de clase, la conexión entre la universidad y la empresa y el gobierno, que es vital. Si queremos prosperidad sostenida, hay que hacer una alianza. Claro. Hasta ahora cada uno ha estado por su lado. Eso hay que volverlo a reconectar. Y bueno, una serie de cambios institucionales que son necesarios para que el país siga adelante. Bueno, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, María Buena. Creo que ha sido muy buena y muy ilustrativa, sobre todo de los retos que tiene por delante la academia, la universidad, el país y nosotros. Así es. Así que muchísimas gracias por haber venido a conversar un rato aquí con nosotros en Vale TV. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.